Buenas tardes, compañeros, compañeras de La Hojilla TV. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Arafat Rosas de México, Puebla, de una organización llamada Bloque Revolucionario Estudiantil y Popular, que desde hace 12 años viene desarrollando un trabajo en las universidades, concretamente en la Universidad Autónoma de Puebla, y también desarrollamos un poquito de trabajo popular a las lejanías de la ciudad. Y también hemos desarrollado un trabajo hacia la lucha por los presos políticos. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de cómo es la situación para las organizaciones revolucionarias en un contexto de un país que ha estado gobernado durante mucho tiempo, o que estuvo gobernado durante mucho tiempo, por gobiernos neoliberales o por gobiernos fascistas de extrema derecha, ¿no? Y cómo son las cosas en la actualidad con un gobierno de izquierda, también un poco de, entre comillas, de izquierda, pero que tiene también mucho apoyo popular. En México hubo un partido llamado, bueno, existe el Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó durante 75 años mediante el fraude, el asesinato, la intimidación, la represión. Durante estos 75 años, eh, un sello característico de este gobierno, de este partido, es la supuesta reivindicación revolucionaria, ¿no? Al ser la continuación de los grupos que quedaron en el poder después de toda la revolución de 1910. Bueno, este partido tenía un discurso aparentemente nacionalista, aparentemente antiimperialista, pero que en los hechos tenía una clara intención y objetivo de destruir todos los procesos emancipatorios, organizativos que buscaran la liberación de la clase trabajadora o que reivindicaran algunos derechos en concreto. Durante todos estos 75 años, este partido utilizó la represión selectiva y en masa, utilizó el encarcelamiento, pero la desaparición también de muchas personas. No existe un dato oficial sobre cuántos desaparecidos hubo, pero hubo alrededor de 2.000 personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, que fue un proceso en el cual el gobierno del PRI, a través de algunos presidentes, pues lanzó una campaña anticomunista contra los estudiantes y se vino una represión muy fuerte. Todo esto fue un sello de estos gobiernos, la desaparición forzada. Después, en el año 2000, la extrema derecha llega al poder engañando a las masas, planteando un supuesto cambio que solo fue pues la privatización de muchos sectores, la represión también fuerte hacia los movimientos sociales, y después en el año 2012 llega un presidente, igual regresa el PRI, llegan a través de fraudes, le hicieron 2 fraudes a Andrés Manuel López Obrador, y Enrique Peña Nieto llega a hacer una serie de compromisos con el imperialismo para pues saquear nuestros recursos, como lo fue el petróleo, por ejemplo, o quitar derechos a los trabajadores. Durante este periodo, nuestra organización surge en el 2013 y nosotros, como muchas más organizaciones y compañeros en lo individual, fuimos presa de la criminalización, de la estigmatización y posteriormente de las detenciones de diferentes compañeros de diferentes organizaciones. En nuestro caso, pues nosotros fuimos detenidos el 5 de junio del 2015, acusándonos falsamente de la colocación de artefactos incendiarios
en diferentes sedes del gobierno sin que a la fecha hubiera o haya alguna prueba que nos pueda vincular. Más sin embargo, era clara era claro que era una consigna política nuestra detención, que venía dentro de un marco muy represivo. Del 2011 al 2015, al 2016, nosotros, que habíamos organizado junto con otros compañeros el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla, en mi ciudad, contabilizamos 365 casos de compañeros entre presos y perseguidos políticos, ¿no?, durante una administración de un exgobernador en Puebla, pero en el mismo contexto del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces hubo una represión muy fuerte hacia los movimientos y hacia los movimientos estudiantiles y juveniles, porque fueron los principales sujetos que hicieron cara al fraude electoral del 2012. Bueno, hubo también desaparecidos. En el año 2007, por ejemplo, son desaparecidos los compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pertenecientes al Ejército Popular Revolucionario, y pues no fueron sujetos a un proceso judicial, sino a la desaparición forzada, y a la fecha, aún habiendo muchos señalamientos de parte hasta desde la ONU, no ha habido una investigación para dar con su paradero y que eso se maneje como una cuestión de un conflicto y no como sujetos criminales, ¿no?, sino como revolucionarios. Y esta práctica se ha seguido desde los años 70, ¿no? Después del gobierno de Peña Nieto, bueno, afortunadamente a nosotros se nos libera, pero se nos abre un proceso. Nosotros nos tenemos que esconder durante 5 meses porque no habían condiciones legales para nuestra libertad, y después de pasar 5 meses durante la semiclandestinidad, pues es que no nos queda de otra más que regresar a nuestras vidas normales, cotidianas, pero sin ningún tipo de garantía hacia pues sí, de ninguna garantía de que nuestra libertad o nuestra integridad física iban a ser respetadas. Después de todo esto y de varias represiones, en el 2018 pues llega al gobierno López Obrador con un fuerte apoyo popular por el hartazgo que había del Partido Acción Nacional, partido de derecha que les comentaba, y del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y bueno, en el 2018 llega López Obrador al gobierno por el hartazgo de la gente, y él menciona que no va a haber represión. La verdad es que la mayoría de la represión sí bajó, pero a nivel federal, en los estados, hubo han habido muchos casos de represión hacia compañeras y compañeros, precisamente por parte de los gobiernos, o por grupos, o agresiones por grupos paramilitares que existen en las sierras o que existen en algunas comunidades para pues defender los intereses del sector privado, de la burguesía, ¿no? Obviamente pues respaldados y cuidados por el gobierno. En ese contexto, podemos mencionar el caso del compañero Higinio Burgos del Frente Nacional de Lucha al Socialismo, quien fue preso y quien se encuentra preso en el estado de Veracruz por parte del gobierno del estado, supuestamente de izquierda, y pues el único delito del compañero es que tiene una militancia de muchos años y que exige pues también precisamente la presentación con vida de los 2 revolucionarios desaparecidos del EPR que comenté un poquito atrás. Y de alguna manera, aparte de la cuestión de los presos, pues sigue habiendo
En Puebla, en mi ciudad, en la actualidad hay un compañero, Antonio Vidal, de la Organización Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, una organización maoísta de muchos años, muy solidaria y también muy reprimida, y se encuentra el compañero en la cárcel. Posteriormente, después como de una semana, balacean a otro compañero de la misma organización y lo matan, y el gobierno no hace nada, ¿no? Hay otro compañero que lo detuvieron, afortunadamente solo estuvo como día y medio en la cárcel, pero pues es la misma criminalización. Se llama el compañero Renato, fue detenido también por su participación en la defensa de los recursos naturales y contra la industria cárnica eh, instalada entre los estados de Veracruz y Puebla. También podríamos hablar, aparte de que sí ha bajado la represión, pero que se mantiene y que adquiere otras características, porque no han dejado de investigar los servicios de inteligencia, aunque esté a la izquierda, no han dejado de investigar. Quizá la forma de proceder ha sido diferente, quizá ha disminuido, pero siguen siendo las mismas prácticas. Aparte de toda esta parte, pues habían hecho promesas de la aparición con vida de los 43 normalistas, pero al ellos no quererse confrontar con el ejército mexicano, que es quien tiene muchísima responsabilidad e información sobre ese caso, pues desafortunadamente le están dando vueltas al asunto, más el boicoteo de parte del Poder Judicial contra el intento de resolver lo que pasó en la normal rural de Ayotzinapa, donde desaparecieron a 43 compañeros, el 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero. Eh, bueno, eh, aparte de eso, antes de que llegara López Obrador al gobierno, pues existía una deslegitimización contra el ejército mexicano por todo lo que venía haciendo, porque siempre ha servido como el aparato represivo del Estado contra las luchas populares y contra las luchas revolucionarias. Y pues ahora adquiere un carácter legitimador, ¿no? Eh, También de alguna manera eh, se buscan estos gobiernos limar las espinas más ásperas del capitalismo, del neoliberalismo, eh, y de alguna manera la gente en este momento histórico pues ha seguido un poquito esa línea que de alguna manera podríamos comentar que retrasa el proceso revolucionario. Pero creo que las organizaciones, para concluir, creo que las organizaciones que supimos y que tratamos de hacer constantemente, pero que supimos hacer un análisis de la situación cuando llega López Obrador y esta izquierda al gobierno de Morena, pues supimos hacer un análisis correcto de cuáles eran las nuevas condiciones de la lucha, y creemos que en este momento, pues en los espacios que se pueda, pues debemos de seguir organizando, tomando en cuenta que la lucha revolucionaria y la transformación radical de la sociedad a la que aspiramos los marxistas, pues no va a ser necesariamente muy rápida, no van a ser los procesos muy rápidos. Es importante tratar de seguirnos construyendo como cuadros, tratar de seguir organizándonos de la mano del pueblo, tratando de contribuir a la creación de esta conciencia, de esta formación política. De igual manera nosotros seguirnos construyendo como compañeros. Desafortunadamente también pues vemos una oleada eh, importante de ataques de Donald Trump, como lo hacen por ejemplo también hacia los compañeros de Venezuela o de Cuba, una oleada de ataque y una criminalización de Donald Trump contra contra el pueblo mexicano, y pues ante la amenaza invasora y de bombardear de los yanquis, pues es tarea y será tarea también de los revolucionarios prepararnos para estas coyunturas que parece venir. Creemos que la lucha revolucionaria va a ser eh, larga, pero que debemos de seguir en el camino organizativo y tratando de
generar la construcción de un partido en medida de las posibilidades que mediante todas las formas de lucha pueda lograr el cambio. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias por el espacio. eh, y pues seguimos en la lucha, gobierne quien gobierne, por la transformación radical de la sociedad.